Yo me separo de la radio en el último día de agosto. El 1 de septiembre yo ya no tenía trabajo. Ok. Y recuerdo que le dije a mi esposa que pues yo no quería saber nada de la vida, de ninguna manera, por 8 días. Ok. O sea, sabes que voy a tomar vacaciones 8 días. Del lunes al siguiente lunes le dije yo a ella, voy a buscar trabajo en donde sea. O sea, ahí sí, en ese momento sí dije, pues ya me voy a dedicar a lo que sea, ¿no? Y voy a tratar de alimentar mi canal de YouTube. Yo en ese entonces ya tenía mi canal de YouTube y ya le metía algunos videitos y algunas cositas. Nunca pasó la idea de abandonar. Nunca. Eso sí, no, jamás. Y yo creo que las bendiciones que nos mandan es lo que también nos da un gran pie de apoyo. Que crea en lo que va a hacer, que crea en sí mismo y que sea constante. Hola a todos, yo soy Mike Reyes y bienvenidos al podcast Mentores con Mike Reyes. Como ustedes saben, aquí en este momento iría nuestro objetivo, que es platicar con mentores en su industria, con un enfoque de emprendimiento y mentalidad que te van a ayudar a dar el primer paso para emprender y lograr impactar el mundo de manera positiva. En diciembre, que estuve platicando con mi equipo de trabajo para cómo mejorar los episodios y cómo planear todas las entrevistas y el contenido para el 2021, nos dimos cuenta que la verdad es que ya no se nos hacía tan relevante ese objetivo que pusimos al inicio. Y fue por eso, después de algún proceso creativo que estuvimos trabajando con el equipo, llegamos a la conclusión de que ahora va a ser platicar con gente chingona que estén impactando la vida de las personas a través de su trabajo, de su talento y de su esfuerzo, para que inspiren a más personas a perseguir su sueño. Espero que este nuevo objetivo les guste. Mi invitado el día de hoy es Abelardo Navarrete. Abelardo tiene más de 19 años en los medios de comunicación. Incluso el día de mañana, sábado 9 de enero del 2020, cumple ya 20 años dedicándose a comunicar. Abelardo es reportero, conductor, guionista y generador de contenido para la redacción y Mega Noticias. Ha trabajado en Guizar Comunicación Integral y TV La Piedad. En mi plática que tuve con Abelardo, hablamos de sus inicios en los medios de comunicación. ¿Cómo puede ser relevante en los medios? ¿Cuál es la entrevista más complicada que le ha tocado hacer? Y su proceso para preparar una entrevista. Sin más, te dejo con mi plática que tuve con Abelardo Navarrete. Abelardo, gracias por estar aquí en el episodio. No, al contrario, muchísimas gracias a ti por invitarme, por incluirme y bueno, pues por hacerme el llamado con mucho gusto. Muchas gracias. Hombre, por nada, Abelardo. A ver, Abelardo, ¿has estudiado comunicación? ¿Algunos diplomados? Comunicación como tal, no. Estudié algunos diplomados en periodismo, sobre todo lo enfocado a periodismo digital, a redacción para medios de comunicación, comunicación política, un poquito de opinión pública, más enfocado literalmente a lo que es la formación periodística. Ok. ¿De dónde nace esas ganas de la comunicación? Se va a escuchar como trillado, pero la verdad, desde que yo estaba chavo, siempre me llamaron la atención los medios de comunicación, siempre. Cuando yo era niño, más o menos a los 8 años, empecé a tocar guitarra en el colegio donde estudiaba. Y de ahí empezó como mi formación, digamos, hacia la música un poquito. Empecé a estudiar un poco más de música, adentrarme, pero yo siempre quise estar en un escenario, ya sea cantando, que canto muy mal, pero canto, o estar en la tele, o hacer teatro, o hacer lo que sea, pero que la gente me viera. Eso es lo que yo quería. Y pues fui buscando la manera de perseguir mi sueño. Fui tratando de ver cuál era el camino que yo tenía que seguir para poder alcanzar mi meta. Y mi meta al final del día era eso, hacer que la gente me viera, salir en la tele, estar en la radio, que la gente me escuchara o me volteara a ver, ¿no? Y sí, al final terminé estudiando teatro primero en el 98, y de ahí pues ya se desprendió todo lo demás, pero esa fue como la punta. ¿Y qué tan importante crees que haya sido el teatro
a la cuestión de la comunicación, porque imagino que hay muchas cosas que aprendes ahí como bases o como algunas tablas para una cuestión de ya de estar hablando en radio, que a lo mejor puede ser el hablar en público, el transmitir de una mejor manera. ¿Te ayudó el teatro? Fíjate que me ayudó muchísimo porque me dio capacidad de improvisación. Uh-huh. El teatro muchas veces lo que te permite estar en el escenario es la capacidad de poder improvisar ante cualquier tipo de situación. ¿Por qué? Porque de repente a alguno de tus compañeros en escena se le olvida tu cue, se le olvida dónde está el pie, ¿no? Sí. El pie es cuando el diálogo pues que tienen que decir línea para que tú contestes, la línea. Y yo procuraba aprenderme pues prácticamente la obra completa. Para que en el momento en el que alguien no diera el pie, poder improvisar y jalar el pie de manera que la obra pudiera continuar sin problema. Al final del día de lo que se trataba es de que la gente no se diera cuenta que allá había un error. La gente uh-huh. no conoce el texto íntegro de la obra de teatro que estás presentando, ¿no? A menos que se dediquen a eso, pero muchas veces lográbamos sacarlo bastante bien. Entonces eso me dio mucho pie a la improvisación, y en radio sobre todo, en tele no tanto, pero en radio sí necesitas improvisar mucho y necesitas tener rollo para seguir hablando y evitar las lagunas y evitar los silencios, porque también un silencio de 30 segundos en el radio provoca dos cosas. Uno, sale carísimo porque pues, es un espacio publicitario, ¿no? Y dos, la gente le cambia porque piensan que se cayó la señal. Entonces cambian de estación, claro, y buscan otro lugar a donde irse a escuchar música, ¿no? Entonces eso me lo permitió y eso me lo enseñó el teatro. Órale, súper bien. ¿Recuerdas alguna anécdota en el teatro que les pasó una situación y que tuviste que llegar a sacarla, ahora sí que sacar las papas del fuego? Muchas. Yo estudié teatro con Jorge Ashoka. Le mando un saludo si nos escucha. Claro. En la Academia de Teatro José Gorostiza. Y sí había pues algunas situaciones. Nos tocó, más que salvar obras, nos tocó tener la dicha de poder viajar mucho en esa etapa. Ganamos un concurso de teatro a nivel estatal para tomar un curso de teatro avalado por lo que en ese entonces era el Instituto Michoacano de Cultura. Y eso nos llevó a viajar mucho a la zona de Colima, a la playa. Uh-huh. Entonces pues nos la pasábamos bien a gusto porque íbamos al mar casi cada 3 meses a presentarnos allá, pero pues nos llevó a presentarnos en varios escenarios. El Teatro Juárez, el Teatro Degollado, los teatros de Manzanillo en Colima, los teatros de Colima, el Teatro Campo en Morelia, y así, pues fueron varias obras. Recuerdo mucho una ocasión que no me tocó actuar y me tocó encargarme de la iluminación de una obra de teatro que se llama Amor al Piano, de Jorge Ashoka precisamente. Uh-huh. Y había muchos cambios de luz muy interesantes y teníamos que estar en la cabina de iluminación precisamente para acomodar las luces y desde arriba checar todo y dar pie al escenario. Ahí recuerdo que en algún momento la obra como que se detuvo, se quedó en pausa. No sé si a los compañeros actores se les olvidó el diálogo o algo, pero a través de las luces se guiaron para lo que seguía, porque era un final inicio de escena, y con las luces, con ese cambio de luces, dimos el pie para que la obra pudiera continuar caminando, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en Zamora nos presentamos una vez con La Cenicienta y a uno de los compañeros actores se le olvidaron los diálogos de uno de los pajes que iban acompañando al príncipe para medirle las zapatillas a las señoritas, ¿no? A las damiselas. Claro. Y me tocó entrar para salvar esa parte de la obra. Que vaya, al final de cuentas, pues es muchísima improvisación ese tipo de cosas, porque tienes que sacar la obra como sea, ya al final de cuentas. Sí, y al final te digo, de lo que se trata es de que la gente no note que existen esos espacios de improvisación, y que la gente piensa que la obra va fluyendo como cualquier cosa. Como así está escrita. Exacto. Ahora, Abelardo, ¿cómo llegas a los medios de comunicación? ¿Cuál fue tu primer contacto que tuviste con los medios de comunicación?
Después de hacer teatro, yo escuchaba mucho un programa de radio en Dual Estéreo que se llamaba Lalo y sus Desvelados con claro. Lalo Rincón, que es un gran amigo. Es una persona a la que admiro muchísimo todavía. Y él me dio mi primer acercamiento con los medios de comunicación como tal, porque él hacía su programa. Yo, obviamente, todo el mundo le hablábamos por teléfono, ¿no? Para mandarte saludos a ti mismo y todo. Pero hubo 2 ocasiones en las que a Lalo Rincón le toca hacer programas en control remoto desde diversos lugares, y me tocaba que llegaba yo a donde estaba él y le pedía que me diera oportunidad de participar. Entonces él me permitió participar en esos programas de manera momentánea, 2, 3 segundos, 10 palabras tal vez. Pero eso fue lo primero que yo hice en radio. Después de eso, empieza en el 2001 un canal que se llamaba TV La Piedad, aquí en La Piedad. Y Lalo Rincón estaba trabajando en ese canal como encargado de recursos humanos. Y un señor que se llama Luis Rangel era el productor del noticiero de ese canal, que era lo único que había, noticias. Y yo era amigo de el hijo del productor, de Luis Rangel hijo. Entonces llevábamos muy buena amistad, y mi primer contacto con la tele fue a través de Lalo Rincón y del hijo de Luis Rangel, para que me pudieran contactar con él. Platicamos de manera breve, me dio una especie de examen de decir, ¿sabes qué? Nárrame, escribe, narrándome todo lo que hiciste durante el día. Y recuerdo que escribí como 4 páginas de lo que había vivido hasta ese momento del día. Las leyó, le gustó mi manera de escribir, de narrar sobre todo. Y ahí empezó. Al día siguiente me llamaron a las 8 de la mañana para un breve curso, entre comillas, de nociones de lo que era ser reportero. Y de ahí fui como empezando ya de lleno a meterme en el medio, pero yo no quería ser reportero. ¿Por qué? Uno, porque no sabía bien qué era eso, ¿no? Obviamente pues llegas sin saber, sin conocer qué onda. Y 2, porque yo lo que quería era presentar algo dentro del programa. O sea, yo quería ser conductor de una sección, si bien no del noticiero, sí de una sección del noticiero, ¿no? Y Luis, me acuerdo que me dijo, pues nomás hay reporteros, si quieres, éntrale, pero puede ser que en algún momento necesitemos un conductor, y si tú estás como reportero, pues brincas, ¿no? Al siguiente paso, que sería conducir una sección del programa o conducir el noticiero en su momento, ¿no? Claro. Y digamos que así me convenció, y dije, bueno, pues igual en una de esas puede ser que brinque. Y empecé como reportero. Duré desde el 9 de enero de 2001 al 24 de agosto de ese mismo año 2001 en que me salí de la tele. Por diferentes cuestiones, algunas cuestiones personales, por supuesto, y renuncié a la tele. Luego regresé a la misma tele, y empecé a buscar oportunidades en la radio. Y en la radio me dieron una oportunidad, y empecé a trabajar en radio. ¿Hubo algún momento donde dijiste, a lo mejor ya no me voy a dedicar a esto? O sea, después, por ejemplo, ahorita que comentabas que había salido, que dijiste, ¿saben qué? Pues ya no me voy a dedicar a esto, mejor voy a hacer otra cosa, lo dejamos por la paz. ¿Pasó algo sobre tu mente sobre eso? No, nunca. ¿Siempre quisiste? Nunca pasó la idea de abandonar. Nunca. Eso sí, no, jamás. Cuando empezaba yo en TV La Piedad, tuve una situación de seguridad un poco complicada. En ese momento sí, fue la única vez que sí dije, no sé qué estoy haciendo aquí. Pero pensé no en dedicarme a otra cosa, o sea, no en abandonar los medios, sino en sí dejar de ser reportero a lo mejor y convertirme más bien en productor, o empezar a trabajar atrás de cámaras, ¿no? Porque pues obviamente era la gente a la que veían, y pues a la que señalaban, ¿no? Y sí tuve una bronca ahí de seguridad un poco complicada,
que no duró más de 6 meses el proceso en que se calmaron la situación y ya pasó todo lo feo, digamos, ¿no? Luego me voy a radio y en radio estuve desde el 2003 hasta el 2012 que salí de radio. Bueno, la verdad es que me corrieron, ¿no? Me hicieron favor de correrme en la radio. Saludos a los Guizar, los sigo apreciando mucho a pesar de todo. Son personas que me ayudaron a formarme literalmente, porque ellos me mandaron realmente a estudiar. Ellos me pusieron a profesionalizarme en este ramo, y es una familia a la que tengo muchísimo que agradecerles, hasta el momento pues en que decidieron que ya no era yo necesario para la empresa, y está bien y es muy sano porque al final de cuentas pues se cierra un ciclo, ¿no? Se termina un ciclo, pero lo sigo viendo con mucha amistad, con mucho afecto, y jamás he negado que gracias a ellos soy en gran parte lo que soy. Entonces pues mal haría, ¿no? Además, si dijera que me formé solo, pues la verdad es que no. Ellos me ayudaron a formarme muchísimo en todos los aspectos y de manera muy integral, ya dentro de los medios de comunicación, como reportero, como locutor, y como conductor de noticias, ¿no? Ok. ¿Cómo llegas a Mega Noticias? Por una... No sé si decir casualidad o no. A ver, porque cuéntame. yo creo que las casualidades no existen, más bien son oportunidades que se van forjando. Que se van aprovechando. Que se van aprovechando. Y a mí, yo me separo de la radio en el último día de agosto. El 1 de septiembre yo ya no tenía trabajo. Ok. Y recuerdo que le dije a mi esposa que pues yo no quería saber nada de la vida, de ninguna manera, por 8 días. Ok. O sea, sabes que voy a tomar vacaciones 8 días. Del lunes al siguiente lunes le dije yo a ella, voy a buscar trabajo en donde sea. O sea, ahí sí, en ese momento sí dije, pues ya me voy a dedicar a lo que sea, ¿no? Y voy a tratar de alimentar mi canal de YouTube. Yo en ese entonces ya tenía mi canal de YouTube y ya le metía algunos videitos y algunas cositas. Dije, bueno, voy a alimentar mi canal y me voy a dedicar a cualquier cosa. Sí. Para el miércoles, por ponerle días a la cronología, ¿no? Ajá. Para el miércoles ya se había acercado conmigo una compañera de un periódico para ofrecerme chamba de reportero. Entonces empecé a trabajar con ella. Y luego se acercó conmigo otro compañero de un periódico que ya no existe. Bueno, el de mi compañera tampoco existe ya. Y me dijo, oye, yo necesito un reportero, pero para los fines de semana. Nada más fines de semana. Échame la mano y órale. Y empecé a trabajar ahí. Luego empecé a trabajar, hablé con Lalo Ruiz de la redacción. Sí, claro. Y empecé a trabajar con él en la redacción. Y después un muy buen amigo de muchísimos años que se llama Néstor Ábalos era camarógrafo en Mega Noticias en Zamora, pero no tenían reportero. Okay. Entonces, platicando en ese entonces con un periodista que se llama Víctor Gutiérrez, que era el encargado de Mega Noticias en Zamora, Néstor me recomienda con él y le dice, ¿sabes qué? Pues es Abelardo, es reportero en La Piedad, pues no tiene chamba ahorita, márcale a ver qué onda, ¿no? Y la verdad es que ellos me llamaron para ofrecerme el trabajo. Okay. Corrí con esa gran fortuna, de verdad, gran fortuna de que mi trabajo me precediera, y Mega Noticias me llamara para trabajar ahí. Entonces me llaman un día y me dicen, oye, ¿eres fulano? Sí, pues te habla Víctor Gutiérrez de Zamora, soy el encargado de Mega Noticias y necesito un reportero y sé que no tienes chamba, ¿te gustaría trabajar aquí? Y yo, pero por supuesto. ¿Dónde firmo? Claro que sí. Claro. Era 22 de octubre Okay. del 2013. No, del 2012. Del 2012. Y me dice, pues vente mañana a Zamora, te espero, te vas a traer estos documentos, vienes a hacer tu examen, ya sabes, ¿no? Psicométrico, sí. todos los demás, y a firmar el contrato, porque estás trabajando aquí. Dije yo, no, fantástico, genial. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me acaban de llamar así, acompáñame a Zamora, ¿qué tal que no es cierto? Sí, no voy a hacer. Sí, no voy a hacer. Y ya llegamos al lugar, efectivamente ya me estaban esperando.
Entré, hice mis exámenes, entregué mis documentos y firmé mi contrato. Y hasta la fecha estoy trabajando ahí en Mega Noticias. Súper bien. Sí, Y sí. prácticamente has producido programas, eres guionista, eres reportero. ¿Qué es de todo lo que eres, qué es lo que más le gusta o lo que más disfruta a Abelardo hacer? La reporteada. La reporteada. Sí. ¿Por qué? Porque tienes mucho más contacto con la gente. Es mucho más humano ser reportero. Sobre todo ser reportero de calle, ser reportero de banqueta. Uh-huh. Lo disfruto mucho porque pues andas de vago, ¿no? Pero aparte tienes mucha cercanía con la gente. Eso me ha dado también la oportunidad de conocer a grandes personas que a lo mejor no tienen así el supernombre o no son las superestrellas del mundo, pero son gente de mucha calidad humana. Claro. Y de mucha calidez también y de mucha hospitalidad. Y eso me ha permitido que afortunadamente donde sea que me pare, encuentro a alguien a quien puedo llamar amigo y que sé que en algún momento te puede tender la mano. Tanto aquí como en los otros lugares donde me ha tocado estar trabajando. Y yo creo que esa vez es lo más difícil, ¿no? Encontrar ese tipo de gente. Sí, porque digo, pues hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Claro. Pero sí tener la gran fortuna de poder estar en La Piedad, de poder estar en Zamora, en Morelia, en Parácuaro, en Apatzingán y decir, aquí hay alguien a quien yo conozco y sé que me va a tender una mano, es fantástico. Sí, claro. Es lo mejor que te puede pasar como persona, ¿no? Como humano, que donde llegues hagas amistades y que no sea al revés de decir es que a tal lugar no puedo ir porque pues ahí me están esperando, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué es lo más difícil de ser reportero? El poder hacer clic de repente con algunas personas, ¿no? El poder dejar siempre las puertas abiertas. Eso es lo más complicado. Porque te abren la puerta una vez, pero si te equivocas o si defraudas a una persona, te cierras la puerta para siempre. Creo que eso es lo más difícil, poder llegar y mantenerte con la puerta abierta, de decir, yo puedo entrar a ese lugar y sé que me van a recibir bien y que me van a dar información sobre todo, porque al final de cuentas de eso vives de la información. Si alguien que es tu fuente informativa no te ofrece un dato, no te da información, pues te quita el alimento y con qué sacas tu nota, ¿no? Claro. Eso es lo más complicado, mantenerte así y poder mantenerte vigente, ser constante, eso es lo más difícil, porque de repente puedes empezar un proyecto y lo haces una vez, otra vez y lo dejas de hacer, no sé, 3, 4, 5 días. Y luego lo retomas 2 días y lo dejas de hacer una semana y luego lo retomas una vez y lo dejas de hacer un mes. Pues la gente dice, este tipo, ¿qué onda? Pues no, o sea, no es constante, no tiene ese respeto con el público, porque al final de cuentas, pues es una falta de respeto que empieces a hacer algo y lo anuncies y lo digas y después ya no lo hagas. ¿Y dónde dejas a la gente? Exactamente, que están depositando tu confianza. Ahora, Abelardo, ¿cuál crees? O sea, ya has estado mucho tiempo vigente. ¿A qué crees que se deba? Porque ahorita, y se me viene la idea, salen muchas personas, por ejemplo, que estudian comunicación o mucho que les gustan los medios, empiezan a meter a los medios, son relevantes durante 2, 3 años, 4 años y ya. ¿Cuál crees o cuál es el secreto de Abelardo de ser todavía relevante en los medios de comunicación? Yo, fíjate que no me considero alguien relevante. De hecho, no considero que sea yo alguien tan importante como para que se puedan interesar en mi trayectoria, cosa que te agradezco mucho. Creo que lo más importante es no dejar de trabajar. 1 y 2, no dejar de creer en lo que estás haciendo. Porque en el momento en el que tú dejes de creer en ti mismo, vas a derribar todo lo poco o lo mucho que hayas podido construir
Y creo que el trabajo, la constancia en el trabajo, el estarle macheteando duro y dale como cuchillo de palo, ¿no? Sí, claro. Es lo que me ha permitido mantenerme dentro del medio y constante también en el medio. Y que cada vez sea más gente la que se entere que estás haciendo algo que le puede interesar, que le puede llamar la atención. Creo que es eso, el trabajo. El trabajo. Has entrevistado y platicado con un sinfín de personas. ¿Cuál ha sido, a lo mejor no por nombre para no comprometerte, pero la entrevista más complicada que has hecho? Qué buena pregunta. Ya estamos entrando en calor. Buena pregunta. De las más complicadas que me ha tocado hacer, una vez a Porfirio Muñoz Ledo, que no fue una entrevista face to face, sino fue más bien una especie de conferencia de prensa, pero sí ha sido una de las más difíciles porque hay muchísimas cosas que le puedes preguntar a ese señor. Y porque tiene su cerebro, su cabeza es un universo de información precisa y concisa, no solamente sobre el mundo político, del tema que le preguntes. El señor es una persona súper culta, el cuate está en otro nivel, de verdad en otro nivel, y sí es complicado. Lo que le preguntes te lo contesta de una manera muy correcta y muy directa. Esa es una de las entrevistas más difíciles que me ha tocado hacer, por ponerle nombre, ¿no? Otra entrevista muy complicada de hacer fue a una persona a la que se le inundó su casa en Corralejo en el 2010, cuando yo trabajaba en LC Televisión en Pénjamo, y perdió prácticamente todo. Y fue muy difícil porque la persona tenía los sentimientos obviamente a flor de piel, pues acaba de perder su patrimonio. Claro. Y ha sido una de las más difíciles de hacer por generar esa empatía, porque al final de cuentas, pues sí eres reportero y sí te encuentras con que te ha tocado ver muchísimas cosas, muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Pero con esa persona en particular, de repente no puedes dejar el sentimiento de lado y la proyección de lo que esa persona sentía al ver su casa bajo el agua literalmente, con todo perdido, sí fue complicado. Y la última y una de las entrevistas que más me ha marcado fue sin proponérmelo, porque no era mi idea a la hora que inicié la entrevista. Me tocó entrevistar a una chica adolescente de nivel preparatoria, sobre la importancia de ser mujer precisamente para una estudiante de preparatoria. Y me encontré con una mujer que había sido violentada por mucho tiempo y que no encontraba la manera de poder externarlo. Y encontró la entrevista como una vía de escape para poder señalar el problema que estaba teniendo. Entonces fue una entrevista muy frustrante, muy complicada, y con la que trabajé más de la cuenta, digamos. Claro. Y canalicé junto con el director en ese momento de esa institución educativa. La canalizamos para que pudieran atenderla y darle seguimiento. Pero sí, me preguntaste una, ya te nombré tres. Está bien. Ahora, ¿cuál ha sido la entrevista que más has disfrutado? Híjole, no, muchas. Y es así en todos los niveles y con mucha gente, muchas. Disfruté mucho entrevistas con algunos artistas, con algunos cantantes que me ha tocado conocer y entrevistar, y que terminamos así de cuates, de compas, así de choque de puños, ¿no? Disfruté mucho una entrevista con un padre de Pátzcuaro
que no sé si sigue en Pátzcuaro, pero creo que sí, el padre Carmelo del Santuario de Guadalupe en Pátzcuaro, porque él mandó a hacer los muebles para la visita del Papa en Morelia. Okay. Los muebles que utilizó el Papa en la misa en el Estadio Venustiano Carranza, donde también me tocó estar. Conocí al padre, no, el padre es un tipazo, es una persona muy preparada, pero también obviamente pues con mucha alegría, ¿no? Sí, ha sido una de las entrevistas que más he disfrutado, que más me ha gustado hacer. Súper bien. ¿Cómo se prepara Abelardo antes de hacer una entrevista? ¿Tienes algún proceso, algunas preguntas? ¿Cómo te preparas antes de hacer una entrevista? Tengo que conocer el tema del que voy a preguntar. Okay. Depende de la persona a la que voy a entrevistar, ¿no? Pero sí hay que conocer un poco el tema del que vas a preguntar. Hay que conocer a la persona, tener una noción de quién es, ¿no? A qué se dedica, en qué ha estado trabajando. Siempre antes de empezar una entrevista me gusta platicar con la gente con la que voy a romper el hielo. Que voy a entrevistar. 1, para romper el hielo. 2, para generar empatía. 3, para tener bien el conocimiento de qué tipo de carácter tiene la persona, ¿no? Y hasta dónde puedes llegar con las preguntas, ¿no? Porque sí hay personas con las que de plano una pregunta mal planteada puede terminar de facto una entrevista, ¿no? Entonces sí hay que platicar con la gente, hacer esa empatía y conocer el tema del que vas a hablar, porque si no te pones a preguntar cosas redundantes y haces una entrevista muy floja, o te pones a preguntar cosas que no van con el tema y a lo mejor por respeto o por cortesía te lo contestan, pero no es realmente lo que tú estás buscando. Entonces, sí, básicamente hay que conocer tener una noción del tema, digo, no ser experto, porque pues, no puedes ser experto en nada, pero pues sí, no le vas a preguntar cómo hacer dulces de miel a un médico, ¿no? Nada que ver. Nada que ver. Ajá. ¿Cómo le fue al equipo? Exacto. ¿Sabes que no le gusta el fútbol? Fíjate que las entrevistas deportivas me cuestan mucho trabajo, sobre todo cuando son de fútbol. Okay. Me cuestan muchísimo trabajo porque no me gusta el fútbol. Es un deporte que pues de repente lo veo, ¿no? Claro. Estás como al tanto, pero a la hora que me han dicho es que tienes que entrevistar en su momento a Vucetich, por ejemplo, me costaba mucho trabajo porque yo no sé de fútbol, porque no me gusta el fútbol. Entonces, ¿cómo le hacías? Me iba por contextos. O sea, preguntabas por contextos, obviamente pues estás en el estadio, ves el partido y medio ubicas, ¿no? Un poco las reglas del fútbol, un poco el contexto de la gente, un poco lo que escuchas de los compañeros, ¿no? Y ahí te vas como esponjita absorbiendo todo para poder hacer la entrevista al final. Pero sí, entrevistar a un jugador, sobre todo un jugador o un director técnico de fútbol, me cuesta mucho trabajo porque no conozco el tema o conozco muy poco del tema y porque el fútbol además es un deporte que no me gusta. Sí. Entonces, esa sí me cuesta trabajo. Y precisamente para no caer en esto, pues buscas documentarte así rápido, ¿no? Googleas algo. ¿Qué está pasando en tal cosa? Y pues ya te generas un contexto y con ese contexto, con base en ese contexto, puedes hacer 2 o 3 preguntas. Y también, cosa que yo recomiendo mucho, que me recomiendo mucho a mí mismo, es ponerle atención a tu interlocutor. Siempre míralo a los ojos para que él sepa que le estás poniendo atención y para que él pueda sentirse en contacto directo contigo, de manera que poniéndole atención escuches la respuesta y con base en lo que te conteste hacer la siguiente pregunta. De esa manera vas profundizando un poquito en el tema. Entrando más a detalle. Exacto. Y así pues no parece que no conoces el tema. Ok. A ver, le voy a dar un pequeño giro a esto, Abelardo. Has sido emprendedor. Tenías por ahí un proyecto de emprendimiento. Cuéntanos más a detalle sobre ese proyecto que tenías. ¿Cuál de todos? Lo de la revista. Lo de la revista salió en el 2014, creo. No, fue antes. En el 2006, 2007, por ahí.
Tuve una revista con mi esposa, una revista que se llamaba Expresar, y pues nos hacíamos cargo del contenido, ya sabes, ¿no? Contenido, fotos, algo que fuera muy, muy de aquí, Uh-huh. Tratando de ofrecerle a la gente una revista que fuera de distribución gratuita y que te ofreciera buen contenido, que fuera atractiva e interesante. Desgraciadamente, hacer una revista es muy caro. No es tan complicado el contenido, sino el tiraje de la revista es muy caro. Y la revista que nosotros queríamos hacer era en medio tabloide, Uh-huh. que es una revista normal, como las que conocemos todos, ¿no? En un papel que se llama couché, que es un papel brillosito, y también con portada y contraportada color, y con un póster en medio. Esa era la idea básica de la revista, y contenido pues de interés social, ¿no? Un poquito de moda, un poquito de música, un poquito de los rincones que hay en La Piedad, de los sitios importantes o interesantes que hay en La Piedad y en la región. Y creo que el contenido de la revista, pues eso digo yo, ¿no? Era bueno, pero cuesta mucho trabajo lograr patrocinios para una revista, y más ahorita, porque además el medio impreso está cayendo en desuso. Sí, claro. Entonces sí fue muy complicado. Solamente pudimos, porque aparte la queríamos hacer cada 15 días, entonces era complicado y caro. Hubo algunas recomendaciones que me decían, pues sácala cada mes para que no se te complique tanto y así para ir empezando. Pero pues ya sabes que uno dice, el mundo es mío y me lo como a puños y quieres acelerar, y solamente pudimos sacar 2 ejemplares. Al tercer ejemplar se nos complicaba muchísimo la cuestión del pago de la impresión, porque salía muy cara. No podíamos imprimir menos de 1,000 para que nos saliera más o menos baratona, Sí. ¿no? Y siempre quisimos que fuera de distribución gratuita, entonces pues llega un momento en el que te descapitalizas completamente y pues no pudimos continuar con el proyecto. Y sí fue un proyecto que creo que era interesante. Creo que le pudimos haber sacado mucho más. Creo que nunca lo supimos encauzar realmente. Y creo que no lo supimos vender también. ¿Qué fue lo que más aprendiste de eso? Todo lo que no tienes que hacer. O sea, cómo no se debe trabajar. Eso fue lo que aprendí. Porque ahora a la vuelta de un montón de años, ¿no? Con la redacción, por ejemplo, donde tengo la gran fortuna de estar trabajando ahorita, pues ya hemos aprendido un poquito más a vender tus conceptos, a vender tu proyecto y a lograr que alguien se interese por lo que estás haciendo. Eso fue lo que aprendí. Lo que no debes hacer. Lo que no debes hacer. Todo lo que no se debe hacer. Sí. ¿Cómo haces para vender esos conceptos con la redacción? ¿Cómo haces para crear algún programa, me imagino, y venderlo? O sea, ¿cómo se genera eso? Generas la idea. Primero, ¿no? Un concepto, por ejemplo, el camino a la chamba. Okay. Que ese concepto y esa idea salió de un desayuno. De un desayuno estábamos desayunando el equipo de la redacción. Y teníamos la intención de hacer una especie de noticiero, ¿no? Que fuera muy cercano con la gente, que fuera fácilmente identificable y que lograra tener la empatía con el público. Entonces, se nos ocurre hacerlo a bordo del carro, que es un noticiero diferente, pero no presentando unas notas como tal, sino comentando las noticias. Dos amigos que todos los días en la mañana abordan el mismo carro para irse a trabajar, ¿no? Y pues van comentándose lo que ocurrió ayer o lo que va a pasar en las siguientes horas del día, ¿no? De esa manera generamos el concepto de lo que es el camino a la chamba. Luego, al ser un concepto que es muy viable y que es muy ligero, yo lo asumo como propio y es algo que me apasiona de verdad muchísimo.
Y ese apasionamiento y ese cariño que le tengo yo en este momento a mi programa, a mi concepto, a mi proyecto, y lo digo como mío, porque pues yo soy el que está hablando, ¿no? Sí, claro. Pero pues de Lalo y mío, a final de cuentas, o de la redacción en su conjunto como tal, es algo que me apasiona y creo que poder transmitirle eso a la gente es lo que ha permitido que, uno, el concepto se mantenga. 2, que sea confiable para el público. Y 3, que pueda ser vendible hasta cierto punto. Y eso es lo que nos ha mantenido vigentes. Además de la constancia. Que eso es también lo que te comentaba al principio. Pudimos haberlo hecho 2 días y 3 días no. Y así, o una vez por semana y ya. Al principio yo creía que era complicado por el horario. Uh-huh. Es a las 7 y 10 de la mañana más o menos. Entonces sí es difícil de repente esa hora. Pero a la vuelta del tiempo nos fuimos dando cuenta que hay mucha gente despierta a esa hora que está buscando qué es lo que sucede en La Piedad. Y sobre todo hay mucha gente que vive en Estados Unidos, muchísima gente que vive en Estados Unidos y que a través del camino a la chamba, recorriendo las calles del pueblo, vuelven a caminar por la ciudad donde crecieron. Y eso también nos ha permitido que la gente que está allende las fronteras de La Piedad sienta este programa como suyo. Muy cercano. Y de hecho nos han comentado, en los comentarios nos han dicho: acabas de pasar por la casa de mis papás, o acabo de ver la casa donde yo nací, donde yo crecí, o ahí por donde pasaste vive mi abuelita. Y me da gusto porque al final de cuentas la gente, a pesar de la distancia, a través del recorrido en el camino a la chamba lo vuelven a ver la ciudad y se dan cuenta que la ciudad ya creció y que la ciudad ya cambió y que la calle donde ellos vivían, que estaba empedrada, ahora tiene pavimento, o que el edificio que estaba a un lado de su casa ya no existe, que ahora es otra cosa, ¿no? Ese tipo de detalles son los importantes en este proyecto en específico. Sí, yo prácticamente antes sí lo veía bastante y sí veía como que los comentarios y se me hacía un noticiero, no se me hacía un noticiero, se me hacía como 2 amigos que platican y listo. Uh-huh. O sea, no es como ser tan formal o en ese tipo de cosas y creo que le iba bastante bien porque también no se grababan ustedes, o sea, grababan lo que estaba pasando, entonces para la gente que está, por ejemplo, en Estados Unidos, eso le hacía mucho clic. El ver las calles, ese tipo de cosas y de repente los comentarios. Sí, está interesante el proyecto. Sí, y de hecho lo que buscamos desde el principio fue eso, que la gente recorra junto con nosotros las calles de la ciudad. Y al final de cuentas creo que ha sido bastante benéfico porque nos hemos convertido en una comunidad, ¿sabes? Tenemos gente que todos los días nos escucha y todos los días nos comenta. Gente como Gaby, como Melikoski y varios otros, el ingeniero Ramón Soto. Uh-huh. Todos los días nos comentan algo del tema que estemos tratando, ¿no? O nos mandan un saludo, o mucha gente que nos manda su bendición, que eso para mí es invaluable, de verdad. Sí, he visto. Porque también nos ayuda a seguir caminando. Y yo creo que las bendiciones que nos mandan es lo que también nos da un gran pie de apoyo. Sí, sin duda. ¿Qué consejo le darías a un estudiante de comunicación que está a punto de meterse a todo este mundo de los medios de comunicación? Que crea en lo que va a hacer, que crea en sí mismo y que sea constante, que no deje de hacerlo. Así llueva, así truene, así lo que sea. Obstáculos siempre va a haber, pero así como te puedes encontrar 1000 piedras en el camino, de ti depende tener 1001 maneras de sortear esas piedras, de sacarles vuelta o de brincarlas. Creo que siempre existen 1000 maneras de hacer las cosas y de nosotros depende descubrir esas 1000 maneras y no dejar de hacer lo que queremos hacer. Sí, porque luego a veces con la primera piedrita ahí quedamos y ya no queremos saber más de ese tipo de cosas o nos desalienta al final de cuentas. Sí, y fíjate que una piedra sirve para muchas cosas.
Hay gente que se sienta en una piedra, hay gente que la utiliza como un arma, pero hay gente que la usa como una herramienta, pero hay gente que la usa como un pilar para construir ahí su casa o para cimentar ahí su negocio. De ti depende, si te encuentras una piedra, de ti depende para qué te va a servir. El enfoque que le quieras dar. Abelardo, ¿cómo haces para verificar las notas? Sabemos que hay muchas fake news, sabemos que hay muchas cosas, incluso a muchos medios de comunicación les ha pasado que de repente comparte una nota que no es o una fake news. ¿Cómo haces para verificar ese contenido? Hay que leer el contenido de la nota íntegra. No nomás nada más el encabezado, no, sí. Hay que leer la nota completita. Buscar la nota. Hay muchos buscadores, no solo Google, sino hay otras herramientas de búsqueda, sobre todo de búsqueda de noticias como tal. Y revisar fuentes. Siempre revisa fuentes. Checa quién lo está diciendo, en qué momento lo está diciendo, bajo qué contextos lo están mencionando, y de esa manera te puedes dar cuenta si la nota es verídica o si no es verídica. Pasó recientemente con la muerte del doctor Mireles, por ejemplo, que en paz descanse. El domingo todo el mundo decía que se murió y nosotros decíamos, a ver, es que no consta que se haya muerto. Entonces lo que yo hice fue buscar directamente las fuentes que me podían dar esa información. Gente de La Piedad que está cercana al doctor Mireles y que me podían dar la orientación. Entonces lo que yo hice fue hablar con ellos y preguntarles, ¿no? Oye, ¿qué onda con el doctor? Dicen que ya falleció, no ha fallecido, coméntame. Y ellos lo que hicieron fue referirme a la familia del doctor. Entonces lo que hice fue vincularme directamente con la familia de él y ellos me confirmaron que no había muerto todavía el domingo. Entonces nosotros no sacamos esa información hasta el miércoles, porque el miércoles su hijo confirmó el deceso. Entonces, ya teniendo la fuente confiable, que en este caso es el hijo del doctor, pues dices, entonces esto sí ya ocurrió, esto sí ya no es fake, porque lo está dando una fuente directa de la situación que estamos viviendo, ¿no? Sí, porque luego pasa que se agarran compartiendo notas que no son y luego se hace un relajo. Y me imagino, o sea, sí vi ese tipo de notas, yo sí pensé que había fallecido, o sea, la verdad. La gente se agarra compartiendo sin leer, o sea, creo que a veces esos títulos tan amarillistas de cierta manera, para atraer visitas o para ese tipo de cosas, hacen como que de cierta manera la gente se desinforme, pero también la gente tiene la culpa porque nomás leen y comparten y se hace un relajo y pues... Muchas veces el encabezado dice mucho, ¿no? Sí. El balazo también. El balazo es como un resumen de tu nota. Y no siempre en el balazo pones la fuente. Solamente pones en contexto qué es lo que se supone que vas a leer en el contenido del cuerpo de la nota. Pero si no lo lees, sí puedes caer en una confusión sobre todo. No digo que en un error del reportero, sino en una confusión del lector que no se toma el tiempo para abrir la nota, leerla o buscar ese mismo tema en otros medios informativos. Muchas veces lo que se recomienda hacer es leer 3, 4 periódicos de corte estatal o nacional, dependiendo del tipo de tema que estés buscando, y ahí buscar las coincidencias. Y muchas veces esas coincidencias te llevan a una nota que no es real o a una nota que sí es real. Sí, claro. Por favor, gente que nos está escuchando, lean esa misma nota varias veces y se van a dar cuenta si es real o no es real. No nomás compartan por compartir. Sí, bueno, eso y también checar las páginas donde estás leyendo la nota, porque muchas veces puedes leer la nota en el Universal y resulta que el Universal normalmente es con V, Universal, de universo, ¿no? Sí. Pero ves el Universal con B de burro, digamos, de burro. Pues ya no es la misma página, ¿no? O lees el de Forma, pues no. Exacto. O de repente algunas páginas tienen .com y acá la ves con .net.
Ajá. Entonces, pues esa página ya no es la real que se supone que tú deberías estar consultando, ¿no? Entonces, sí, checar también la dirección de las páginas. Fíjate que ahorita que dices lo del Deforma, últimamente han sacado como notas, o sea, que fue un periódico que se dio mucho a conocer por notas chistosas que no eran ciertas prácticamente. Por ¿no? memes. Ajá. Por memes. Pero últimamente han sacado notas que uno pensaría que no son ciertas, pero sí son ciertas ya cuando lo verificas. El Deforma desde el principio de los tiempos, el Deforma tiene una sección que se llama Increíble pero cierto, donde aparentemente son notas que debieran ser fake, como lo que ellos manejan, pero no, son notas reales. Sí, me ha tocado ver varias que dices... esa sección. Y si dices, oye, ¿qué onda? Sí te saca de onda. Esto no lo puedo creer, pero sucede. Exacto, porque yo de repente veía porque era mucho de memes o ese tipo de cosas, entonces era como notas divertidas que no eran ciertas, pero de repente ves cosas que dices, esto no creo que sea cierto, y te das cuenta que es cierto y dices... Pues es la clásica de parece chiste, pero es anécdota. Exacto. Sí. Ok. ¿Cómo ves, Abelardo, los medios de comunicación en un futuro no muy lejano? O sea, antes había las exclusivas para las televisoras, o para las radios, ahora todo eso se ha ido quitando. ¿Cómo ves que vayan a estar evolucionando todavía más con la tecnología los medios? Creo que son dos temas diferentes. Las exclusivas van a seguir existiendo, porque tú estás teniendo una entrevista exclusiva conmigo, ¿no? Que no va a salir en ningún lado, va a ser exclusiva de ti. Yo puedo tener una entrevista exclusiva con quien sea, ¿no? Lo que muchos medios peleaban era la primicia, el anunciarlo primero, el enterarte antes que nadie de lo que estaba sucediendo. Eso se daba mucho, sobre todo en cuestión de accidentes, en cuestión de elecciones, por ejemplo, en este tipo de cosas, donde decías, es que yo tengo la primicia porque yo lo saqué antes que nadie. Pero últimamente eso también está tendiendo a desaparecer, las primicias. ¿Por qué? Porque con la tecnología tan avanzada que tenemos, cualquier persona que traiga un celular con cámara en la mano se convierte en un reportero de calle. Sí. Que te encuentras algo curioso, algo divertido, algo chusco o algo trágico y lo empiezas a grabar o lo empiezas a transmitir en vivo. Entonces, pues ya le quitaste la primicia a un reportero que trabaja en un medio de comunicación, porque puedes decir, sí, está bien, pero primero lo sacó el perfil de fulano, ¿no? O de sutanito. Entonces tú ya no te ganaste la primicia, pero sí te puedes ganar la objetividad y la veracidad. Yo creo que la tendencia de los medios electrónicos como la televisión o la radio no es la desaparición, pero sí es mucho la objetividad. Nosotros, por ejemplo, en la redacción privilegiamos mucho información por oportunidad, ¿no? A lo mejor dices, no la saqué primero, pero mi información es más completa. O más confiable. O más confiable, o más objetiva, o más concisa, ¿no? Y dices, no la saqué primero, pero acá te vas a enterar completo de todo lo que pasó. No es lo mismo decir, chocaron aquí afuera, a decir, más tarde, hubo un choque en tal lugar con tantos heridos, detuvieron a la persona, esta fue la mecánica del choque, participaron tantos elementos de seguridad, tantos elementos de las corporaciones de rescate o de auxilio. Entonces le das a la gente información más completa del mismo tema que a lo mejor alguien ya sacó como una breve, ¿no? Y creo que si privilegiamos la información completa por la información rápida, la información más completa puede ser que tenga un poco más de alcance en la gente. Y cómo veo los medios tradicionales, los veo como algo que va a seguir vigente, pero tienen que empezar a crecer a la par de las redes sociales o a la par de la tecnología virtual, porque sí, te digo, la tele no dejará de existir, solamente va a cambiar los formatos. Nos estamos convirtiendo en personas on demand. La gente busca más el contenido a través del streaming, a través de las plataformas, que el contenido en vivo. Afortunadamente, hoy por hoy,
tenemos la ventaja de que si ya no alcanzaste a escuchar algo en vivo, lo puedes escuchar más tarde o lo puedes ver más tarde cuando te desocupes del trabajo, cuando llegues a la comodidad de tu casa y estés sentado en el sillón estirando la pata y entonces ves el noticiero de la mañana o escuchas el podcast de hace rato, ¿no? Sí. O escuchas el programa de radio que ya no alcanzaste a escuchar en vivo. Y la ventaja de las redes sociales o de las cuestiones en streaming es esa. Sí, pues prácticamente lo escuchas hasta las veces que tú quieras. A la Le hora puedo que poner quieras. pausa para ir al baño, para hacer otro tipo de cosas que antes en los medios tradicionales no te lo permitían. Es imposible antes hacerlo. Era imposible Era hacerlo imposible. a menos que grabaras en una videocasetera tu programa favorito, ¿no? Pero también era un cohete dejar la videocasetera programada para que grabara el canal y a la hora que tú necesitabas. Y luego si no grababa y se le acababa la memoria a la mitad del programa. Sí, o se acababa el cassette, ¿no? Se acababa el pues cassette. ya no podías ver nada. Ahora, la única empresa, y sin el afán de meter un gol, la única empresa que hace eso es Megacable, a través del XView, que te lo permite hacer en tiempo real hasta 48 horas antes, ¿no? O en su defecto, pues todas las plataformas de streaming que tenemos hoy por hoy en donde sea, ¿no? Ya sea de video o de audio, Claro. o ya sea Himalaya o ya sea cualquier otra plataforma de streaming de podcast, donde puedes tener todo lo que quieras a la hora que tú lo necesites, ahí va a estar. Las veces que lo necesites. Sí, y donde quiera que estés, además. Sí, El futuro hoy por hoy es ese, pero creo que los medios tradicionales, la radio y la tele en este caso, no van a desaparecer, solamente se van a estar apoyando mucho, recargando mucho en el streaming a través de diferentes plataformas que hay. Lo que sí creo que puede tender a desaparecer y me da cierta nostalgia eso es el periódico impreso. Sí. El periódico impreso, ese sí creo que la tendencia es desaparecerlo. Y me da nostalgia no porque yo adore el olor del papel con la tinta así, bien rico, sino porque de eso dependen muchísimas personas, muchísimas familias dependen de un periódico impreso. No solamente la persona que reportea o la que edita el periódico, sino la que lo imprime, la que lo dobla, la que lo amarra, la que lo reparte, la que lo entrega, la que lo vende. Que toda esa cadena que está después de la producción del periódico, pues se van a quedar en el limbo. Sí. Y van a tener que buscar otras estrategias de trabajo. Desafortunadamente lo vemos y lo palpamos todos los días. Sí, desgraciadamente, y yo no le veo que falte mucho para hacerlo. O sea, cada vez veo menos periódico, menos este tipo de cosas, y sí es algo, pues, algo triste o lamentable. Sí, fíjate que desde que el Washington Post o el New York Times, uno de los dos, dejó de hacer su edición impresa en México, en su edición impresa para México en español, Sí. desde ese momento, y esto pasó hace como unos 8 años, desde ese momento se empezaba a ver la tendencia de la desaparición del periódico impreso en papel. Fíjate, tiene 8 años y aún todavía está... Obviamente ya está en las últimas, la verdad. Pero... Sí, pero ahí siguen luchando sobre todo con los adultos mayores, que ellos sí están muy acostumbrados al papel y te van a seguir comprando el periódico en papel. Ya las nuevas generaciones no, nosotros ya traemos el periódico en el celular, en la tablet o en la misma computadora, ¿no? Déjame investigo aquí y listo, Sí. ¿no? O ya me llegó a mi correo electrónico las Exacto. noticias más relevantes Sí. de una fuente confiable, déjame verlas. Sí, y aparte, pues ahora tienes muchísimas aplicaciones como Telegram, como WhatsApp, donde tienes canales de difusión que ya te mandan la información de México y de China y de donde quieras, ¿no? Y te la mandan en tiempo real, además. Sí, exactamente. Abelardo, sobre toda tu trayectoria que has tenido, ¿tienes algún fracaso favorito? Algo que te marcó y que dijeras, me costó mucho trabajo, pero obtuve una gran lección de esto. La revista que te comentaba, la revista Expresar, costó mucho trabajo.
también me costó mucho trabajo aceptar que no la iba a poder seguir imprimiendo. Yo creo que eso es lo más seguir difícil, haciendo, ¿no? Sí. O sea, pues es que tienes que pasar por un proceso de duelo. Ajá, y me ha tocado platicar con emprendedores y ya ahorita lo he escuchado menos, pero antes me decían, es que es mi bebé. Entonces, cuando tú dices, es que es mi bebé, híjole, el poder desaparecerlo, aunque sabes que no va a funcionar, es muy complicado. Porque le estás dando una cuestión humana a un proyecto. Entonces, el zafarte de ahí es complicadísimo. Sí, pasamos por un proceso de duelo como todo, ¿no? Donde sí fue muy difícil aceptar que no era porque quisieras dejar de hacerlo por flojera o por falta de capacidad de conocimientos, sino más bien fue por falta de capacidad económica. Y pues ya no se pudo hacer y tampoco hemos podido o no me he dado la tarea de buscar la manera como de rescatarlo de forma digital, porque pues ahorita ya estoy haciendo otras cosas, me estoy dedicando a otro tipo de proyectos, estoy más hacia lo audiovisual, ¿no? Y pues sí, no, eso ya simplemente murió, ya fue, quedó como una experiencia no muy grata, pero que sí te dejó ciertas lecciones, ¿no? Entonces, pues sí, lo más apegado a ese fracaso favorito es esa revista. ¿En el último año tienes alguna creencia, algún hábito nuevo que hayas hecho, algo diferente que dijiste esto está interesante, que hayas probado? Aprender a planear. Aprender a planear porque yo era muy dado de planear mi día en la mañana. En la mañana me levantaba de mi cama y mientras me estaba bañando decía voy a visitar aquí, voy a ir acá, aquí debo tener tal nota, aquí debo sacar no sé qué. Y así iba como planeando mi día, ¿no? Y de hace como un año más o menos, un poco más de un año y medio más o menos para acá, y con esto de la pandemia en los últimos de febrero para la fecha, aprendí a planear mis objetivos por semana más o menos y dejar desde la noche anterior ya listo, así planchadito lo que voy a hacer al día siguiente y al siguiente, para que luego no me agarren, uno, las prisas y dos, las sorpresas, ¿no? Y sí, aprender a planear es lo que... ¿Qué tal te ha funcionado? Bien, bastante bien, porque me da la oportunidad de hacer más cosas, aprovechas mejor el tiempo, disfrutas más la vida, ¿no? Sí. Y no andas presionado, que eso también es algo importante. Luego de repente te agarran las prisas y dices, changos, ya se me acabó el día y no hice nada. Cuando si planeas algo, dices, bueno, ok, no como tal llevar una agenda que te diga de tal hora a tal hora tengo que hacer X, sino sí decir, voy a gastar mi día en esto y en esto. Si alcanzo, hago tal cosa. Si no, lo dejas para el día siguiente. Digamos que vas poniendo lo urgente y lo importante, ¿no? Así. Urgente, no urgente, importante, no importante. Exacto. Sí, así lo vas planeando y funciona bastante bien. Ok, sí, por ahí. Fíjate que tengo ese esquema, no es que no lo he implementado. O sea, me falta como que de repente empezar a implementar las cosas, pero sí traía como ese esquema y lo implementé en un tiempo y después como que... Exacto. Ya no. Pero es bueno, ¿eh? Sí, bueno, sí lo voy a implementar porque sí. Ahorita lo que estoy haciendo y me está funcionando es que hago, por ejemplo, pongo lo que voy a hacer en el día, más o menos, pero me funciona mucho el checklist, el palomita. Entonces, por ejemplo, en la mañana tengo... meditar, agradecimientos, leer, y los voy palomeando, ¿no? Y dejo como unas 10 actividades en el día. Pero en esas 10 actividades pongo números. Órale. Está el número 1, número 2, y no me puedo brincar porque si no luego era un relajo. Y sí me ha funcionado, o sea, me ha funcionado bastante bien el estar nomás palomeando y decir, ok, esto salió bien. Que también va a haber muchos imprevistos que no puedas controlar, esto es normal. Sí, no, claro, hay muchas cosas que se salen de tus manos, ¿no? Pero tú dices, ¿sabes qué? Yo lo planeé, se salió de mis manos, ya no hay ningún problema. Sí. Creo que algo que es también muy relevante y que pocas veces hago es tender tu cama. Empezar por tender la cama es importantísimo porque es tu primer gran tarea del día.
Sí, esa satisfacción de que ya hice algo bueno el día de hoy. Ajá. O sea, yo una vez estaba escuchando, te puede ir de la patada, puedes haber tenido un pésimo día, lo que sea, pero el regresar y ver que aunque sea hiciste algo bien, por ejemplo, el tender tu cama, te va a dar más motivación a seguir haciendo las cosas. Sí. Y es algo tan simple, o sea, tan sencillo que no te toma, ¿qué te gusta? 2 minutos tal vez. Sí. Y muchas personas no lo hacemos, y creo que deberíamos empezar nuestras tareas del día por hacer eso es simpleza de tender la cama. Es algo importante. tan sencillo te ayuda tanto. Sí, es importante. Hay que implementarlo. Hay que hacerlo. Abelardo, si tuvieras la oportunidad de darle un consejo al Abelardo que está por iniciar en los medios de comunicación, ¿qué le dirías? Ay, José, ¿qué le diría? Le diría que ponga más empeño en perseguir el sueño que tienes desde el principio, en aprender a luchar contra los obstáculos que se te van a presentar, porque han sido un montón. Le diría que aprenda a estar siempre convencido de lo que quiere, porque muchas veces por diferentes circunstancias ajenas a ti mismo, no te permites creer lo que estás haciendo. Sí le diría eso, le diría, te vas a enfrentar con un montón de cosas, no te preocupes, hay dos maneras, una que se resuelva y una que no se resuelva. De cualquier manera, no te preocupes, muchas veces no está en ti el dar el brinco, ¿no? El paso, sino no sé, está solamente en creer que puedes hacerlo. Ok. Vamos cerrando con la última pregunta. Vas caminando por la calle y te encuentras una lámpara mágica. Al frotarla aparece un genio que te dice que te va a conceder un deseo, pero es el que tú quieras. ¿Qué deseo le pedirías al genio? Le pediría que me permitiera ver feliz a la gente que está a mi alrededor. Okay. O sea, no le pediría nada para mí. Le pediría que me permitiera así ver felices a los que están alrededor mío. Increíble respuesta, Abelardo. Abelardo, ya para cerrar, ¿algún último mensaje que le quieras decir a la gente? No, nada, muchísimas gracias por permitirme estar acá, por dejarme poner mi voz en esto. Y pues gracias a la gente que nos va a escuchar o que nos esté escuchando. ¿Qué les diría? Pues lo que he estado repitiendo desde que empezamos el programa: crean en ustedes. Son ustedes su único obstáculo, pero también son ustedes la única manera de vencer todos los retos que tengan enfrente. Nadie más, todo está en ti mismo. Sigue creyendo en ti. Gracias. Excelente. ¿Dónde pueden seguir a ti, a la redacción? Bueno, la redacción está en Facebook, como La Redacción, tal cual, periódico La Redacción. A mí me pueden seguir como Abelardo Nari, con I latina, Abelardo Nari, todo junto, en Twitter. Abelardo Navarrete en Facebook, Abelardo Nari creo también en Instagram. Y bueno, en fin, ahí están todas mis redes sociales, casi todas son Abelardo Nari tal cual. Y pues estoy a la orden. Excelente. Pues gracias, Abelardo. No, al contrario, muchas gracias. Abelardo Navarrete en YouTube también, por supuesto. Suscríbanse al canal. Suscríbanse, ahí hay 2 o 3 videos que están interesantes ahí. Excelente. Perfecto. Y no, pues Mike, muchísimas gracias por invitarme, por tenerme acá y pues por aguantarme un ratito. Muchas gracias. Hombre, gracias a ti, amigo. Espero. Si te gustó el podcast, suscríbete en Spotify y danos follow. Si nos estás escuchando desde iTunes, califícanos con 5 estrellas y déjanos un breve comentario. La verdad es algo que a ti no te cuesta nada, pero para mí es de gran ayuda. Me encantaría leer tu feedback para mejorar cada uno de los episodios.
Si nos estás viendo y escuchando también directamente desde YouTube, suscríbete al canal, déjanos un like en el video y coméntanos qué fue lo que más te gustó de este episodio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube como Mentores Podcast. Cuéntame en las historias qué fue lo que más te gustó de este episodio. Vamos a estar reposteando cada una de ellas. Y ahí me puedes encontrar en Instagram como MyReyes1. Si quieres iniciar tu semana de la mejor manera, suscríbete a nuestro newsletter. ¿Qué es el newsletter? Es un correo muy corto que mandamos cada lunes, donde añadimos artículos, algún podcast, alguna charla TED, algún otro video que se nos haya hecho interesante del equipo y sobre todo las recomendaciones de libros por parte de nuestros mentores. Solo tienes que enviarnos un correo electrónico a mentorespodcast@gmail.com con el asunto Lunes de Emprendedores y cada lunes recibirás este pequeño pero poderoso correo que te va a ayudar a iniciar tu semana de la mejor manera.